Muy buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Hoy vamos a recuperar la figura del presidente Domingo Faustino Sarmiento, que fue el que estableció la educación gratuita, pública y obligatoria para los argentinos y que cambió la Argentina a través de la presentación del libro Sarmiento, el presidente que cambió la Argentina, y de una conversación que tuvimos con su autor, Daniel Balmaceda. Y también vamos a hablar de los trabajos que viene realizando la Universidad Nacional del Nordeste a través de sus distintas unidades académicas, en este caso la Facultad de Arquitectura, en relación con la energía, el uso de la energía y los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es Escenarios. Nos encontramos con Daniel Balmaceda, que viene a Corrientes a presentar Sarmiento, el presidente que cambió la Argentina. ¿Cuántos Sarmientos hay y cuán desconocido es para los argentinos este presidente? Bueno, es curioso porque justamente tuve que concentrarme en un periodo de su vida solo en la presidencia, porque su vida pública fue tan extensa que había que tratar de ahondar con detalles en un momento, y es un momento muy estelar de la vida de Sarmiento, en donde, por supuesto, que lo principal que hizo y lo que más conocemos es su labor vinculada con la educación. Pero fíjate qué curioso, lo atacaban durante la campaña presidencial diciendo que cómo nos iba a gobernar un maestro de escuela. Nosotros estamos acostumbrados, se decía en 1868, a militares, a abogados, a profesionales. Un maestro de escuela puede manejar un aula, pero no va a manejar un país. Y él, el primer discurso que dio cuando llegó a Buenos Aires ya como candidato, como presidente electo, el primer discurso que dio habló como unos 40 minutos solo de educación. Era muy raro para esa época. Así que ese Sarmiento vinculado a la educación es muy importante, pero no nos podemos olvidar del Sarmiento que mejoró las tecnologías, las comunicaciones, mejoró el sistema productivo del campo, bueno, y tantas otras cosas que vamos recorriendo en el libro que presentamos hoy acá en Corrientes. Bueno, ¿cómo era como estadista, no? Eso es lo que se ve. Durante su presidencia fue muy castigado. No tenía ni siquiera el apoyo de su propio partido, algo muy extraño. Hoy nosotros estamos acostumbrados a pensar en que un presidente se le otorga un periodo de 100 días llamado luna de miel, en donde se va acomodando. Bueno, la realidad es que Sarmiento fue muy atacado desde pocos días antes de asumir, y esos ataques continuaron siempre por parte de la prensa, por parte de los partidos políticos, de los líderes políticos. Así que debía ser muy difícil en ese momento gobernar sin tanto apoyo, sin ningún tipo de apoyo. ¿Y cómo lleva adelante todas estas acciones sin apoyo? Porque tenía un equipo que conformó muy profesional, principalmente Dalmacio Vélez Arfield, su ministro del Interior. En aquella época el ministro del Interior era conocido como primer ministro, ¿no? Era el primer ministro del gobierno. También estaba Nicolás Avellaneda, justamente en Justicia y Educación. Entonces, él logró conformar con seis ministros, un equipo de conducción, y pudo llevar adelante todos esos proyectos principalmente apoyados por ellos. Y luego, increíblemente, por la oposición, porque su partido antagonista, él era liberal y los antagonistas eran los federales de Urquiza, se acercaron a Sarmiento, y eso devino en una reunión entre el expresidente Urquiza y el presidente Sarmiento. Se encontraron en Entre Ríos, en una de esas reuniones que hoy
Tratá de imaginarte a dos antagonistas políticos, líderes políticos antagonistas de la actualidad, que pasen 20 días juntos comiendo, conversando y tratando de bajar un poco los decibeles de las discusiones. Bueno, pero era también la visión de Sarmiento la que los acerca, ¿no? Exactamente, esa visión que además era vista como extraña, es decir, que se ocupe tanto de la educación, que le importe tanto la producción en el campo. No se entendía muy bien a dónde apuntaba y por eso era muy criticado. Pero bueno, a veces en la actualidad los políticos y nosotros, todos, tenemos una miopía, una necesidad de encontrar los resultados rápidamente. Y en aquel tiempo ellos pensaban a largo plazo, aún a costa de recibir críticas, y aún sabiendo que por ahí la semilla que sembraban ellos no la iban a ver germinar. ¿Y cómo termina su mandato? Para explicar cómo termina su mandato tengo que contarte cómo empezó. Empezó con la entrega del mando. Mitre le entregó la banda presidencial y el bastón, los atributos, y cuando Mitre se fue de la Casa Rosada, el pueblo lo acompañó a Mitre, y Sarmiento se quedó con un grupo muy chico de personas, justamente estos que eran su mesa chica, se quedó saludando a los embajadores, y se fue caminando a su casa mientras el pueblo acompañaba a Mitre, que era un líder popular. Cuando asumió Avellaneda, Mitre, o sea, sucediéndolo a Sarmiento, que es tu pregunta, Sarmiento abandonó la Casa Rosada y se fue caminando solo con el grupo de allegados y todos se quedaron con Avellaneda. Él le hubiera gustado ser un poco más popular, pero tampoco ayudaba a su carácter, que era bastante difícil. Claro, ¿y su vida privada? Bueno, vos sabés que en el libro hay mucha correspondencia, porque justamente lo que quiero mostrar es más que la presidencia de Sarmiento, como un hombre, una persona común, de repente tiene que asumir esa gran responsabilidad. Entonces en la correspondencia te enterás mucho de cómo lo vive él. Era un hombre, vamos a decir, muy gourmet, le gustaba cocinar, comer bien, era muy enamoradizo, ya había intentado siendo joven casarse con un par de primas, en general se tiraba a piletas que no tenían agua, pero ya con la madurez logró conquistar a muchas mujeres mucho más jóvenes que él, que consideraban que era un hombre encantador, y vos lo sabés muy bien, no hubiera ganado nunca un concurso de belleza, así que el encanto no lo tenía por el aspecto físico precisamente. Viendo desde la historia el proceso que está viviendo hoy la Argentina, donde se están poniendo en cuestión algunas cuestiones que para la constitución de nuestro país y del perfil que tiene hoy la Argentina, como la educación pública, están un poco en duda. ¿Qué nos puede decir? Que justamente lo que podemos ver en Sarmiento es un hombre que se fijó objetivos y que no se separó de ellos, aun cuando la opinión popular iba en otro sentido, y que tenía firmes convicciones. Y en ese sentido nosotros tenemos todavía que aprender mucho respecto de la educación, principalmente porque la educación que él pretendía no tendría que tener los resultados que estamos viendo en este tiempo, y además consideraba que el trabajo había que honrarlo, el trabajo del hombre de campo, el trabajo del obrero, tenía que crecer, tenía que ser con una perspectiva de mejorar. Y eso tampoco lamentablemente lo estamos viendo en esta época. Entonces hay ciertos valores de Sarmiento y de aquellos tiempos que deberían tomarse, como también hay algunos que no, porque eran hombres que cometían errores y que viviendo en otra época con otros valores entendían la vida de una manera que a nosotros nos sorprendería. Inclusive nuestros propios abuelos entendían la vida de esa manera. Sin embargo, hay muchos valores que deberíamos rescatar de aquellos hombres que comenzaron a formar los cimientos de la institucionalidad de nuestro país. ¿Por qué rescatarlo? Porque justamente lo que tenemos en este momento a la vista, está muy claro, son instituciones débiles. Y lo que necesitamos es reconstruirlas, tratar de que esos cimientos de nuestras instituciones sean más fuertes. Hablo en un amplio sentido, pero nosotros necesitamos que nuestras instituciones sean muy fuertes, porque si no lo que vamos a estar esperando es que llegue un Mesías, un caudillo, un salvador, y en general cuando en nuestra historia argentina han aparecido nuestros salvadores, nuestros caudillos, etcétera, es porque tenemos un problema en las instituciones, y eso es considerado
un momento grave que debemos solucionar cuanto antes. Usted sabe que en Corrientes no se lo quiere mucho a Sarmiento porque se lo recuerda como despectivo con relación a las provincias. Sí, sin embargo, él consideró mucho el tema del federalismo siendo unitario, porque toda la construcción de ferrocarriles fue justamente para mejorar no solo el traslado de las personas, sino el comercio y los puertos y plantó escuelas en todo el país. Entonces es curioso porque Sarmiento durante la presidencia, como te decía, no tuvo apoyos, fue muy resistido. Al poco tiempo, a los pocos años, se advertía lo que hizo y ya empezó a crecer como figura. Y después hace unos 30 o 40 años que se lo viene castigando con temas muy específicos, pero que tal vez no están tan bien desarrollados o no se conocen en profundidad. Y yo creo que al conocer lo que pretendía Sarmiento, e insisto, inclusive admitiendo los errores que comete una persona que hace cosas, como todos los que hacemos cosas nos podemos equivocar, yo creo que si lo conocemos un poco más a Sarmiento entenderíamos por qué se equivocó en lo que se equivocó, pero considerar que él no quería al territorio, de hecho aumentó la superficie del territorio de la República Argentina al doble de lo que era en la presidencia anterior. Es decir, hay que mirar un poco más en detalle para saber que aquellos hombres no merecen que nosotros los juzguemos, sino que los entendamos y que aprendamos de ellos para ser mejores. En Corrientes llevamos 21 meses de crecimiento del empleo registrado que alcanzó su máximo histórico. Somos la provincia con mayor área forestada, el principal exportador de arroz. Tenemos el tercer stock ganadero y 1 millón de ovejas. Somos el segundo productor de yerba mate y líderes en industrialización y comercialización. El segundo productor de cítricos, pioneros en producción de naturaleza. Estamos llevando fibra óptica a toda la provincia, desarrollando la industria del cannabis y nuestros 18 parques industriales funcionan a pleno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. La Universidad Nacional del Nordeste participó en las 30º Jornadas de Jóvenes Investigadores que se realizó en Asunción y allí fue premiado un trabajo sobre requerimiento energético en viviendas de interés social, cuya autora es Florencia Galicia, arquitecta de la UNE, que nos acompaña hoy en Escenarios. ¿Cómo está, Florencia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo fue esta participación en estas jornadas donde además había investigadores de todos los países de la región? La verdad que fue muy lindo, fue una jornada intensiva de 3 días, éramos aproximadamente casi 700 investigadores de países del Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia. El área en el que yo estaba era de la categoría de energías, donde me relacioné con estudiantes, la mayoría de Chile y también de nuestro país. Bueno, y tu trabajo puntualmente, ¿cuándo comenzó? Y lo hiciste además en un barrio de Corrientes, ¿no? Claro, este es uno de los primeros resultados en la categoría de posgrado perteneciente a mi beca de estímulo a la investigación que inició el año pasado. Estoy finalizando el segundo año, así que son los primeros resultados que estamos abordando, realizado acá en Corrientes, en el barrio Concepción. ¿Y a qué se considera una vivienda de interés social? Las viviendas de intereses sociales son prototipos de una superficie pequeña, pensada para que tenga un
un acceso, digámosle, fácil a nivel económico. Por eso se prototipan en gran escala. Nosotros lo realizamos en este barrio porque en el año 2017 fue un barrio que tuvo una iniciativa sustentable donde se realizaron 5 viviendas con paneles fotovoltaicos conectados a la red. Entonces nos pareció interesante continuar con esta práctica sustentable y por qué no calcular el requerimiento energético de las mismas. ¿Y qué sería calcular el requerimiento energético y qué utilidad tiene esto? Cuando nosotros hablamos del requerimiento energético nos referimos a la cantidad de energía necesaria para calefaccionar en invierno y refrigerar en verano que necesita una vivienda por metro cuadrado durante el año. Ajá. Entonces, básicamente lo que se hizo fue decir esta vivienda consume tanto. Eso es lo que le decimos el índice de prestaciones energéticas. Y lo que tiene la provincia de Corrientes, al igual que la región del NEA, no tiene etiqueta de eficiencia. La etiqueta es la que vemos en los electrodomésticos, que va de la A a la G. Ajá. Hay provincias en nuestro país que ya empezaron con este etiquetado, Corrientes no. Entonces nos pareció interesante empezar a realizar las pruebas piloto. Claro. Vos me decías, es por metro cuadrado, no tiene que ver con la cantidad de personas que viven en la vivienda. No, es por metro cuadrado al año. Porque lo que se hace es se analiza toda la cáscara de la vivienda, la envolvente térmica, los ambientes que necesitan o no calefacción y refrigeración, y está en base también a la materialidad de la misma. No es lo mismo una vivienda que tiene ladrillo cerámico hueco que una vivienda que, por ejemplo, tiene la envolvente de hormigón. Claro. Son distintos materiales. Claro, bueno, y una vez que se calcula esta necesidad energética, esta necesidad de energía, ¿puede haber recomendaciones, por ejemplo, relacionadas con cómo eficientizar el uso, cómo bajar la cantidad de energía que se necesita para refrigerar, por ejemplo? Claro, una vez que se obtiene cuánto consume esta vivienda, lo que nosotros hacemos es empezar a proponer estrategias para disminuir este consumo, partiendo desde lo más básico, o sea, estrategias pasivas donde no se modifica la integridad de la vivienda. Una de ellas es, por ejemplo, el sistema EIFS, donde a las paredes que ya existen le agregamos otra pared propiamente dicho, o sea, otro sistema que contribuye al aporte térmico. Se reemplaza, por ejemplo, la aislación que tiene la cubierta y así va haciendo paulatinamente, el cual sería el otro paso, una estrategia activa, reemplazar todos los equipos de aire acondicionado. Generalmente en estas viviendas encuentra los aires tipo ventana. Ajá. Reemplazamos con los split frío-calor con etiqueta A si se puede o B. Cuando hablamos de lo que es la producción del agua caliente, las mismas vienen ya con estufas con calefón. Proponemos termotanque eléctrico, o sea, se van mejorando todos los sistemas y se deja para última instancia la propuesta de las energías renovables. Claro. ¿Qué pasa con las plantas? ¿Sirven para algo? Porque ustedes siempre te dicen, bueno, si hay más plantas o si hay más verde en el barrio o en la cuadra o en la casa, baja un poco la temperatura. Sí sirve porque si nosotros diseñamos la vivienda o colocamos las plantas pensando en las orientaciones, en los vientos, las mismas forman un obstáculo para la vivienda y por ende recibe menos radiación, puede favorecer a las ventilaciones y por qué no pensar en un paquete verde que te contribuya a nivel de la materialidad. O sea, si en vez de, por ejemplo, yo proponer una nueva pared, el sistema que hicimos nosotros, el EIFS, porque una pared verde. Claro. O sea, tiene un aporte térmico interesante y acústico. Claro, y además debe ser más económico. Más económico, sí, más lindo a nivel visual, así que sí. Bueno, también pensando en que vos tenés ese trabajo sobre los envolventes verdes. Claro, o sea, el sistema plantar. Claro, sí. ahí experiencia tenés con esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, leía también que todos estos trabajos que están haciendo están enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, claro, ¿no? Sí, particularmente esta investigación se relaciona con el objetivo número 7, energía asequible y no contaminante, y el número 11, ciudades sostenibles. Si nosotros nos ponemos a ver las metas del 7, una de ellas es promover lo que sería la eficiencia energética, y nosotros lo que hacemos es promover una rehabilitación, es decir, centrarnos en lo que ya existe con lineamientos eficientes. Claro. ¿Y qué posibilidades hay de que el Estado, digamos, utilice esta información en beneficio del uso de un uso más consciente de la energía, de
no consumir más de lo que es necesario. Este trabajo está en tratativas de vincularse con la Secretaría de Energía de Corrientes y el Instituto de Viviendas para hacer, una vez que, no digamos terminado porque siempre se continúa, pero una vez que se aborden a los resultados, transferirles estos para que ellos puedan. Lo ideal sería que realicen no realicen estas mejoras, pero las tengan en cuenta a la hora de considerar el diseño integral de las viviendas y obviamente relacionado siempre desde el ámbito de la universidad. Claro. ¿Trabajaste sola, con un equipo? ¿Cómo fue? Trabajamos siempre en equipo, con mi directora, la doctora arquitecta Claudia Pilar, vinculamos a la Facultad de Ingeniería mediante el ingeniero Luis Vera, que tiene un cúmulo de experiencia en lo que viene todo lo que el requerimiento energético de las viviendas y obviamente la Facultad de Arquitectura. Bueno, muy bien. ¿Y para vos cómo fue la experiencia? Estuvo muy linda. Tuvimos un día con 46 grados y el segundo día 13. O sea... Mira, el cambio climático. Sí, se sintió. Y lo que destaco del área en el que yo estuve, que eran las energías, fue que independientemente del trabajo que teníamos cada uno, todos partíamos de la misma introducción, que era el cambio climático y la situación apremiante que estamos viviendo. Entonces fue bueno ver que no estamos tan errados y que no importa el tema que tengamos, se parte del mismo tema, y esto es porque es todo un trabajo interdisciplinario. Claro, y hay un montón de respuestas también a los mismos problemas, ¿no? Claro, sí, o sea, tenés el mismo problema con distintas maneras de resolverlo. Qué bueno. Bueno, te agradecemos un montón y te felicitamos por este premio que obtuviste. Gracias. Y por el tema en el que estás trabajando, ¿no? Dale, muchas gracias. Gracias, Florencia. Estamos aquí, seguimos en Escenarios. En Corrientes llevamos 21 meses de crecimiento del empleo registrado que alcanzó su máximo histórico. Somos la provincia con mayor área forestada, el principal exportador de arroz. Tenemos el tercer stock ganadero y 1 millón de ovejas. Somos el segundo productor de yerba mate y líderes en industrialización y comercialización. El segundo productor de cítricos, pioneros en producción de naturaleza. Estamos llevando fibra óptica a toda la provincia, desarrollando la industria del cannabis, y nuestros 18 parques industriales funcionan a pleno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la semana que viene aquí, en Escenarios.